become our Paschal sacrifice. Hallelujah, hallelujah. Sacrifice. Hallelujah, hallelujah. Jesus has become our Paschal sacrifice. Hallelujah, hallelujah. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la Iglesia de Santa María. En el Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús caminó con dos discípulos perturbados. También Cristo camina con nosotros en nuestras molestias. Como prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme el plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no me tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha
to show you will not abandon me, nor let your faithful ones see corruption. Saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Amaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó,
¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, él le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se refieren a él. Y acerca del pueblo a donde se dijeron, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. A veces en la vida miramos hacia atrás y pensamos: si hubiera ido a la universidad, si me hubiera casado con esa chica, si hubiera podido estar allí cuando mi mamá murió.
El Evangelio de hoy es el relato de dos discípulos que se encuentran con Jesús en el camino. Es una historia de dos personas que estaban tan enfocadas en el pasado que no podían ver lo que estaba delante de sus ojos. Con la muerte de Jesús, su mundo se había derrumbado. Lejos de Jerusalén, se alejaban de sus esperanzas y sueños. Cuando dicen es casi de noche y el día casi ha terminado, no es solo una referencia a la hora del día. La vida era oscura. Regresaban a sus antiguas vidas. Sabemos lo que es eso. En este momento tenemos mucha oscuridad a nuestro alrededor que nos causa miedo y desesperación. Queremos que todo esto acabe. El Evangelio dice que los dos discípulos caminaban a Emaús, a 7 millas de Jerusalén, cuando Jesús se acercaba. Este pequeño detalle nos dice que Él iba hacia Jerusalén. Y Jesús, en otras palabras, cambió de dirección para caminar con ellos en su angustia y desesperación. Les invita no solo a compartir su experiencia, sino también a sus sentimientos al respecto y el significado o la falta de significado que encuentran en ella. Establece una relación por su atención a su experiencia. Compartir sus pensamientos, sueños y desilusión forja un vínculo de confianza. Más tarde ellos dicen, no estamos ardiendo nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos habló en el camino y nos explicó las Escrituras. El camino a Emaús es una historia de desesperación y desilusión, pero también es una indicación del amor de Cristo por los discípulos. Todos nosotros hemos caminado por el camino a Emaús. Sabemos lo largo que es, lo confuso que puede ser, lo perdidos que podemos sentir. Si solo. San Lucas relata la historia para asegurarnos que Cristo resucitado camina con nosotros y nos levanta y ofrece su presencia sanadora. Profesemos nuestra fe. ¿Cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. Y cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha concedido renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado de todos nuestros pecados, que Él también nos guarde fieles a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Al igual que los discípulos en el camino a Amaús, pidamos a Cristo que se quede con nosotros y escuche nuestras oraciones. Por todos los que buscan la verdad y por los que guían a quienes buscan la verdad, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las autoridades civiles que trabajan por nuestro bienestar, nuestra salud y el bien común, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pobres, los sin techo, los hambrientos y los que luchan por sobrevivir, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los solitarios, los deprimidos, los desesperados y todos los necesitados de oración y aliento, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los muchos que están muriendo solos en los hospitales y los hogares de ancianos, por sus familias que no pueden estar con ellos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la sanación de nuestra sociedad y de nuestro mundo entero, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Padre amoroso, sana el herramiento de nuestro mundo. Volte nuestros ojos hacia ti con la esperanza y concede lo que nos acercará a ti. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Charles, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, particularmente María, Idolia, Bustos López, y los difuntos sacerdotes del archidiócesis, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quédate junto a Cuerpo de Cristo. nosotros, que la tarde está cayendo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. El cuerpo de Cristo. Pues sin ti no hay nuestro lado, nada es justo, Cuerpo de Cristo. nada es bueno. Caminamos solos por nuestro camino. Debemos a la vera un peregrino, nuestros ojos ciegos de tanto penar, se nos llena de vida, se nos llena de Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. La misa ha terminado, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre, igualmente. Gracias. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte?